Aparte de eso, yo solo tengo un poco, se podría decir, ¿no? Un poco de experiencia en investigación, ¿no? Entonces, estos pequeños logros, tal vez no puedan, o esta pequeña experiencia que tengo, puedo darles, ¿no? Un poco de esto, ¿no? Entonces, em, es un gusto, chicos. Espero que disfruten de esta ponencia y aprendan un poco, ¿no? Entonces, es un gusto conocerlos a todos. Y Blas, ¿no? Me estaba mencionando de que al final tengo que hacer 3 preguntas, ¿no? Porque este es un curso certificado. Entonces, yo les pediría que estén atentos, tanto a mi ponencia como a la siguiente ponencia, que también es la de Agustín, que es una ponencia muy interesante, ¿no? De búsqueda bibliográfica, que va a complementar mucho lo que es esta parte, ¿no? De planteamiento y enunciado del problema. Entonces, este, eso, chicos, ¿no? Al final voy a hacer unas 3 preguntas y, bueno, espero que estén atentos, ¿no? Entonces voy a apagar mi cámara y voy a dar inicio a lo que es la ponencia. Listo, chicos. A ver, vamos a empezar. Ya. Preguntas o que tengan tal vez al final me las hacen llegar, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a estar con esta ponencia que es planteamiento y enunciado del problema, ¿no? Soy Kevin Omar Morales Poco, estudiante de medicina, ¿no? De 7º año, ¿no? Entonces, chicos, para empezar, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, iniciamos, ¿no? Entonces, como objetivos, en esta ponencia vamos a tener dos objetivos, ¿no? Conocer los aspectos generales del problema de investigación y identificar las características de una buena pregunta de investigación, ¿no? Que este tema ya lo han tocado anteriormente, ¿no? Con mi compañero con Brian, que ya lo han tocado, pero también es importante tocarlo también en este tema. Entonces, este es el proceso general de investigación, ¿no? Que vamos a lograr, que debemos de seguir en realidad, ¿no? Primero, generando lo que es nuestra idea de investigación. Ojo, no la pregunta de investigación, sino nuestra idea, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Generar una idea es muy diferente a generar nuestra pregunta. Entonces, una vez iniciado lo que es pensado, ¿no? Lo que es nuestra idea de investigación, debemos de redactar la pregunta de investigación, ¿no? Acá ya han tocado en la anterior ponencia lo que es la pregunta pico, etcétera, ¿no? Y después de tener todo esto, debemos de seguir, ¿no? Con la búsqueda bibliográfica, ¿no? Que es el tema que va a seguir a este tema, ¿no? Esto va a ser muy importante ya que la búsqueda bibliográfica nos va a dar lo que son los antecedentes, la justificación y el marco teórico, ¿no? Entonces, eh, esto es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que debemos de seguir, ¿no? Y lo importante acá es que debemos de iniciar principalmente de una forma correcta y aplicada, ¿no? En esta parte, ¿no? Ya conocemos la estrategia PICO, también conocemos la estrategia FINER, que ya les habían estado comentando, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante, ¿no? Para poder luego hacer una correcta búsqueda bibliográfica, ¿no? Que ya Agustín ya les va a indicar más de este tema. Entonces, ¿para qué nos va a servir la búsqueda bibliográfica? Nos va a servir para contextualizar lo que es nuestro problema de investigación, ¿no? Entonces, esto es una adaptación del Sampieri, del libro Sampieri, de Hernando Sampieri. Entonces, esto es un buen libro que ustedes pueden encontrarlo, ¿no? En books médicos lo pueden descargar, no hay ningún problema. Ahora, entonces, ¿qué es el planteamiento de problema o enunciado de problema? También se le dice, ¿no? O problema de investigación también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un proceso dinámico de mejora de nuestra idea de investigación, ¿no? Como ya le habéis indicado, la idea de investigación es muy diferente a la pregunta de investigación, ¿no? Esto va a ser en base a la revisión de la literatura, ¿no? O sea, la revisión bibliográfica. Vamos a ver que es muy importante en esta parte, ¿no? Ya acabamos de entrar con la literatura, ¿no? Revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones he podido encontrar, ¿no? En los diferentes artículos que he estado leyendo? Es que debemos de elegir un tópico interesante. ¿Por qué esta recomendación? Porque si no es un tópico o un tema que a ti te interese, va a ser en vano, ¿no? Lo van a ver como una carga adicional y lo van a dejar. Entonces, ustedes se van a empezar a estresar,
no van a querer estar y ahí es cuando se desarman, ¿no? Los grupos o te vas, ¿no? Y ya no te importa, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no? Entonces, ustedes al momento de realizar o ver, ¿no? O meterse a un trabajo, un grupo de investigación, siempre vean qué les gusta más a ustedes, ¿no? Eso es como una recomendación, ¿no? Para que no lo estén dejando y tampoco, ¿no? Que queden mal, ¿no? Con sus propios compañeros. Entonces, vean, ¿no? Un tema interesante que les interese a ustedes, que les apasione más, ¿no? Ahora, también abordar un tema específico, ¿no? Ya que de esta manera va a ser más puntual, ¿no? Y más concreto, ¿no? Lo que es la idea de investigación. ¿Por qué les digo que debe ser un tema específico? Porque, por ejemplo, ¿no? Si tú eliges el tema de enfermedades metabólicas es un amplio campo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, puedes ver, ¿no? Lo que es la diabetes, ¿no? Y dentro de la diabetes hay otros temas más específicos todavía. Entonces, siempre abordo un tema específico, ya que si abordas un tema muy grande, en el análisis, en la operacionalización de variables, va a ser muy complicado, ¿no? Esto lo digo por experiencia, porque el momento de hacer un trabajo, abordas un tema muy grande y pucha, con las variables empiezas a pelear, ¿no? Entonces no se entiende y es muy dificultoso. Ahora, esto también es una parte importante, esto de revisar fuentes oficiales, ¿no? Esto para ver la situación en la que está el área o el tema, ¿no? que quieres investigar. Entonces, estas son tres pequeñas recomendaciones que les puedo dar para que inicien, ¿no? su problema de investigación, ¿no? Ahora, tenemos algunos criterios que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Debemos tiene que ser un tema, un tópico reconocible y definido. Operacionalizable. ¿A qué me refiero con operacionalizable? Es que en cierta medida el objeto que tú vas a investigar tiene que ser hasta cierto punto medible, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, creo que acá a varios creo que les interesa lo que es el tema de salud mental, ¿no? Entonces, una de las grandes barreras en las que es que las variables en salud mental son subjetivas, o sea, que necesitan de algún instrumento para ser medible. ¿A qué me refiero con instrumento? ¿No? Puede ser una escala, puede ser una encuesta, ¿no? ¿De qué nos va a servir esto? Porque a través de las escalas, a través de las encuestas, nosotros vamos a poder medir, ¿no? Lo que es tal vez la depresión, el estrés, etcétera, ¿no? Ya que la salud mental o lo que investiga la salud mental son variables muy subjetivas, ¿no? Y así igualmente, ¿no? Para, para la anemia, ¿no? Por ejemplo, necesitas hemoglobina, hematocrito, etcétera, ¿no? Entonces, tus variables tienen que ser operacionalizables, ¿no? Tienen que ser medibles de cierta manera. Entonces, eso a tener en cuenta. Cuando ustedes ya cuando ustedes ya generen, o sea, la idea de investigación, deben de ver, ¿no? Esta variable o este problema puede ser medible, sí o no. Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, otro criterio va a ser el nuevo enfoque o abordaje, ¿no? Que no necesariamente un tema investigado, o ya investigado, o sea, eh, eh, o sea, que se haya sido investigado mucho significa que no se puede investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Conocemos cómo es su fisiopatología, cómo es ¿no? su tratamiento, etcétera, ¿no? Pero acá en Perú, por ejemplo, hay zonas endémicas, ¿no? De tuberculosis, o ya se están generando zonas endémicas de tuberculosis. Entonces, ¿pero por qué se está generando esto? O sea, ahí tú le ves un poco más el enfoque, ¿no? Entonces le tienes que dar un nuevo enfoque a ciertos tópicos, ¿no? A ciertos temas, ¿no? Y también te vamos a evaluar lo que es la asociación entre fenómenos, ¿no? Esta asociación entre fenómenos, o sea, tienes que empezar a asociar, ¿no? Variables, por ejemplo, muerte materna, ¿no? ¿A qué se puede deber la muerte materna, ¿no? A ciertos factores, ¿no? Entonces tú empiezas a asociar una causa con un efecto. Entonces, eso también debemos de empezar a asociar, ¿no? Ahora, yo les invito a que puedan ver, ¿no? Lo que es el proceso de identificación de prioridades nacionales de investigación. Esto es del INS.
¿no? En el que acá nos indica, ¿no? Lo que es los problemas sanitarios de investigación, ¿no? O los problemas o las prioridades que tiene el Perú, ¿no? Esto del año 2019 al 2023, ¿no? Eh, aquí ustedes ya pueden ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que el Perú ve como problema, ¿no? De salud, ¿no? Entonces, como primer tema, o sea, ¿quién lo puede pensar? Es accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de tránsito. El cáncer también es un tema muy prioritario, ¿no? Tenemos enfermedades metabólicas, cardiovasculares y así, etcétera, ¿no? Y al final ya tenemos la tuberculosis. Ya, esto es sacado del INS. Si quieren les paso el link que está acá, me avisan nomás y yo se los paso para que puedan, ¿no? De ahí pueden sacar alguna idea de investigación y ya generar, ¿no? Su planteamiento de problema, etcétera, y ir avanzando con sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces, acá el Perú, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo categorizan, ¿no? En alta prioridad, mediana prioridad y baja prioridad, ¿no? Como vemos acá, de alta prioridad, lo que es el cáncer. Creo que me están hablando. A ver, a ver. No, no. Ya. Entonces, vemos, ¿no? Que en esta parte, no, no, esto es como un consenso, ¿no? No es que hayan evaluado, ¿no? Tal vez hay mucha mortalidad en cáncer, ¿no? Y ya le ponen de alta prioridad. No, este es un tema que se discute en consensos y, ¿no? De acuerdo a cada región, ¿no? Van priorizando, ¿no? Van priorizando cuál es la de más alta. Entonces, esto es un consenso que se hace en todas las regiones y lo discuten, ¿no? No es que solo tomen tal vez indicadores, ¿no? Como mortalidad, morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que se discute, ¿no? Y ahí de acá pueden ir sacando algunos ideas de investigación que pueden estar en sus líneas, ¿no? Que hay dentro de CPDEC. Entonces, el planteamiento de problema va a ser el primer capítulo o sección del cuerpo de un protocolo, ¿no? O de una tesis, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar lo que es el tema de investigación, que suele ser ¿no? Eh, el tópico en el que ustedes van a empezar a investigar. Entonces, acá vamos a encontrar lo que es el porqué y para qué del estudio, qué sabemos del tema y cuál sería el aporte del estudio, ¿no? Ahora, otro aspecto importante también es ver la viabilidad del estudio, ¿no? El tiempo y los recursos disponibles. A veces nosotros podemos generar una idea, pero en realidad tendrán el tiempo para hacerlo, o sea, cuánto tiempo les va a tomar, si tienen los recursos disponibles, por ejemplo, un laboratorio, ¿no? Entonces, eso también tienen que ver, ¿no? Más adelante les voy a ampliar un poco más de este tema, pero es de cierta manera lo general, ¿no? Que podemos encontrar en el planteamiento del problema. Ahora, ¿qué elementos están dentro del planteamiento de nuestro problema? Vamos a tener que describir lo que es en cuanto, qué elementos, ¿no? El de la descripción del problema, la formulación del problema, que esto va a estar sujeto, ¿no? A la pregunta pico, la justificación, que va a ser la importancia, la viabilidad y factibilidad, ¿no? Eh, cuando ustedes busquen información, ¿no? Por ejemplo, en Internet, sobre el planteamiento del problema o enunciado del problema, van a encontrarse con artículos, libros, ¿no? Etcétera, que no existe una fuente de información fija, ¿ya? Que te diga cómo debes de redactarlo o cómo debes de redactar en sí, ¿no? Hay varios esquemas e incluso esto varía, ¿no? Varía porque en ciertas instituciones, por ejemplo, los objetivos están dentro de los elementos de lo que es el planteamiento del problema. O también la hipótesis o los antecedentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿No? Como al inicio dije que es un proceso dinámico, o sea, dinámico es que empieza a cambiar, o sea, no en todas partes va a ser igual. Entonces, para que entiendan que es un proceso dinámico o que no es igual en todas partes, yo les voy a presentar esto, ¿ya? Ya, acá yo quiero que presten un poco de atención porque ya, o sea, van a entender por qué no es igual en todas partes, ¿no? Mira, esto es
¿Cómo presentan otras universidades un proyecto de investigación? Ya, esto es de la Cayetano y esto es de la Universidad San Martín de Porres. Ya, por ejemplo, acá, mira, dice, en la introducción debe contener los antecedentes y marco teórico y el marco teórico, ¿no? El planteamiento del problema y la justificación del estudio. Como vemos acá, la Cayetano lo que hace es que dentro de la introducción va a estar el planteamiento del problema, ¿ya? Ahora, nos vamos a la San Martín de Porres. Acá, formulación del problema, dice, ¿no? Descripción del problema. Ahí está, planteamiento del problema. Vamos a ver que es una sección aparte, ¿no? Como vemos acá, el planteamiento del problema está dentro de su introducción, pero acá es una sección aparte, ¿no? Y dentro de este planteamiento del problema vemos la descripción del problema, la formulación del problema, que es la pregunta pico, y acá, mira, como ven, está dentro de los objetivos. También ya está la justificación y la viabilidad y factibilidad, ¿no? Lo que ya les estaba mencionando. Entonces, como vemos acá, es un proceso dinámico, que no siempre va a ser igual en todas partes. Entonces, estos son de las dos universidades. Pero aquí nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa, obviamente, nuestra universidad, ¿no? Pues donde vamos a presentar nuestro proyecto de investigación y al final nuestra tesis. Entonces, este es el manual del uso del tesista, ¿no? Que lo pueden encontrar en el BRI, en la página del BRI, del Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Lo pueden descargar, no hay ningún problema. Es que se metan nomás y de ahí lo van a ver, ¿no? Manual de uso del tesista, dice. Entonces, ¿qué nos dice nuestra querida institución, no? Nos dice que, acá, ¿no? Dice, en la justificación del proyecto nos dice que describamos el problema y su relevancia, ¿no? Como objeto de investigación. Entonces, lo que nos indica acá es que dentro de la justificación vamos a ver vamos a describir lo que es el problema, ¿no? Nuestro planteamiento de problema. Entonces, como ven, en estas tres universidades es diferente, ¿no? Entonces es un proceso dinámico que va cambiando. Entonces no hay alguien que te diga, oye, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, sino entonces, de acuerdo al lugar donde tú presentes tu proyecto de investigación, tú tienes que adecuarlo, ¿ya? Entonces, eso para empezar. Entonces, por eso vamos a decir que es un proceso dinámico, ¿no? Que va a ir cambiando. Ahora, ¿qué pasa, no? Entonces, para que ustedes entiendan más o menos qué es el planteamiento o enunciado del problema, vamos a ver que es parecido a la introducción de un artículo original. Si algunos ya han leído un artículo original de investigación o todavía no lo han leído, yo les invito a que lo lean, ¿no? Eh, Vamos a ver que es muy parecido, ¿no? A un artículo original, a la introducción de un artículo original. Ya ahorita les voy a decir el por qué. Entonces, en un artículo original, lo que vamos a ver en el cuerpo de un artículo original es esto, ¿no? El acrónimo INRIT, ¿no? El famoso acrónimo INRIT, ¿no? Si no lo conocen, ya, bueno, yo se los presento, ¿no? Entonces, ¿qué es la I? La introducción. Va a seguir el método, los resultados y la discusión, ¿no? Entonces, dentro de la discusión también vamos a encontrar lo que son las conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo que es parecido a la introducción? ¿No? Como ven acá, esto es un embudo, ¿no? Esto es un embudo, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero que se lleven de esta ponencia, ¿no? Porque el planteamiento del problema va a ser igual a esto, ¿no? Es un embudo, ¿no? Como vemos acá, vamos a ver que esto es un triángulo, ¿no? Esto es un triángulo y la vértice está hacia abajo, ¿no? Entonces tiene la forma de un embudo. Entonces la parte superior, vamos a ver que es ancha, ¿no? Es grande, es ancha. Entonces, y la parte inferior es pequeña, ¿no? Se va achicando, se podría decir. Entonces, lo que quiero que entiendan de esta parte es que como un embudo, tiene la forma de un embudo, ¿no? Que la parte superior, esto va a ir de lo general, o sea, de lo grande, de lo general, a lo específico, ¿sí? El planteamiento del problema es así, como la introducción, es parecida a la introducción, ¿ya? Va a ir de lo general a lo específico. Entonces, si yo les pregunto, ¿no? Entonces, ¿cómo redactamos el planteamiento o enunciado del problema? Con que me digan que es como la forma de un embudo, ya yo me quedo contento, ¿no? Porque ya van a entender que va de lo general a lo específico. Entonces, por esa parte, eso quiero que se les quede, ¿no? Que se les grabe. Ya, entonces, después de ¿no? Ya
de ver, ¿no? De generar nuestra idea de investigación, debemos describir lo que es el problema, ¿no? En esta parte debemos de hacer lo que eh, debemos de brindar lo que es el contexto, ¿no? Y cómo nosotros brindamos el contexto es a través de una búsqueda exhaustiva de la información, ¿no? A través de la búsqueda bibliográfica, que ya Agustín les va a indicar, ¿no? Entonces, en el contexto, ¿qué debemos expresar? Debemos expresar lo que se sabe y no se sabe del problema, ¿no? Entonces debemos de dar contexto, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una persona que no es del ámbito de la salud, ¿no? Un ingeniero, una ama de casa, tal vez, ¿no? Tu vecino de la bodega, yo qué sé. Entonces, debería de poder entender cuál es la necesidad de hacer el estudio, ¿no? A través de solo leer el planteamiento del problema. Es decir, esta sección debe estar redactada de una forma simple y clara, ¿no? Que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Obviamente, brindando, ¿no? La información necesaria que se debe saber, ¿no? De qué se sabe y de qué no se sabe del problema, ¿no? Y en realidad esta es la razón por la cual hacemos el estudio, ¿no? Nosotros no hacemos investigación porque nosotros hacemos en realidad investigación porque hay un problema, ¿no? El cual no conocemos su respuesta. Entonces hay una duda, ¿no? Y se entiende que con nuestra investigación vamos a poder dar una respuesta o una posible respuesta a este problema, ¿no? Tal vez no de forma total, pero sí de una forma parcial, ya que en todo este mm, proyecto, en todo eh, idea de investigación, siempre hay vacíos, ¿no? Entonces, tal vez no lo podemos solucionar de forma total. Ya, entonces, para dar nosotros contexto, debemos de tener ¿no? Una búsqueda exhaustiva de la información sobre el tema, ¿no? Y cuando tú empieces a hacer tu búsqueda exhaustiva con búsqueda bibliográfica, debemos ya empezar a identificar las brechas de conocimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con brechas de conocimiento? O sea, lo que no se sabe, ¿no? Para identificar esto nos permite, a nosotros identificar estas brechas de conocimiento, vamos a empezar a dar ya un contexto, ¿no? De lo que no se sabe, ¿no? Entonces, las brechas del conocimiento es lo que no se sabe de tu tema de investigación. Entonces, yo, ¿no? Alguna vez escuché en una ponencia, ¿no? En el que decía que cuando tú planteas tu problema de investigación, debes de pensar si realmente es un problema del conocimiento. O sea, es decir, ¿no? ¿Es un problema para la comunidad científica o médica o es un problema tuyo por la falta de conocimiento? Entonces, a veces nosotros tenemos una idea, ¿no? Una idea de investigación, ¿no? Y decimos, ay, sí, está genial esta idea de investigación. Pero tú le preguntas, ¿no? Le preguntas a tu docente o a tu docente investigador, a tu asesor, ¿no? Yo tengo esta idea y te dicen, no, pero si eso ya está estudiado, ya está hecho y te lo baja, ¿no? Te lo baja. ¿Por qué? Porque no tienes o no tienes, se podría decir, ¿no? La suficiente experiencia para poder, o sea, no, o no tienes ese conocimiento, ¿no? O esa brecha ya ha sido muy estudiada. Entonces, tienes que ver eso, ¿no? Entonces, para eso es siempre la bibliografía, ¿no? Y también están ahí los docentes, ¿no? Entonces, nosotros debemos de revisar de forma exhaustiva la búsqueda bibliográfica, por eso es importante, y hablar con personas del campo, ¿no? Especialistas, investigadores, y así poder confirmar, ¿no? Si en realidad esa idea de investigación, o sea, en realidad sí es bueno, ¿no? Porque a veces tenemos ideas, pensamos que tenemos ideas muy buenas, pero en realidad eso ya está estudiado, ¿no? Y cómo dar contexto, como siempre, ¿no? La búsqueda exhaustiva, ¿no? Búsqueda bibliográfica, ¿no? Importante citar, importante citar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante citar? Porque eh, tú puedes cometer una falta ética al no citar, ¿no? Porque vas a cometer lo que es plagio. Entonces, eh,
en esta parte, sí hay que tener mucho cuidado porque al momento de dar contexto siempre tienes que tú citar, ¿no? Entonces, cuando hagas tu búsqueda bibliográfica, no te olvides de citar todo lo que tú vas a agarrar de otras partes, ¿no? Ideas de otras partes. Ya, ahora, entonces, para la formulación del problema, nosotros vamos a tener un problema central, ¿no? Esto puede formularse como una pregunta, ¿no? Que ya hemos conocido la estrategia PICO, que ya tema anterior que ya han escuchado. No, se puede formular un problema general y problemas específicos, ¿no? Esto de los problemas en realidad va muy arraigado a lo que es los objetivos también, porque es otro tema, ¿no? Es otro tema, los objetivos creo que lo van a tocar más adelante. Eh, el problema general que ustedes puedan identificar, incluso va a ser muy parecido a lo que son los objetivos, ¿no? El objetivo general que ustedes puedan tocar más adelante o puedan realizarlo, ¿no? Y los problemas específicos de igual manera, ¿no? Porque van a también tener objetivos específicos, ¿no? Y es por eso que esta parte es muy importante, ¿no? Porque es como que la columna vertebral de lo que vas a realizar más adelante, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena formulación, una buena pregunta de investigación, una buena formulación de planteamiento de problema, va a ir muy bien, ¿no? Va a ir muy bien tu proyecto de investigación. Entonces, dentro del planteamiento de problema también vamos a ver lo que es la justificación o la importancia, ¿no? Que va a tener tu estudio, ¿no? Entonces, como hemos visto, a veces está incluido dentro del planteamiento de problema o puede estar aparte, ¿no? Como ya hemos visto. O incluso en nuestra universidad, ¿no? El planteamiento de problema está dentro de la justificación, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Entonces, lo que señala esta parte es por qué vale o por qué debemos hacer el estudio, por qué vale la pena hacer el estudio, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un ejemplo que les pongo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En Puno, ¿no? Hay mortalidad materna, siempre nos dicen, bueno, ay, se ha muerto, somos campeones en mortalidad materna, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, determinar mortalidad materna en Puno, ¿no? Entonces, ¿vale la pena? O sea, sí vale la pena en realidad, ¿no? Serviría, ¿no? Para establecer, ¿no? O para conocer la magnitud del problema, ¿no? Y a raíz de esto, podemos plantear, ¿no? Ciertas estrategias para mejorar la calidad de atención, ¿no? De salud materna, ¿no? Entonces, como vemos, debemos de ver, ¿no? Si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Esto es un ejemplo nada más que lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, como ya le estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál sería el impacto que tendría la investigación, ¿no? Con el ejemplo de salud materna, ¿no? El impacto que tendría es obviamente mejorar, ¿no? La atención en salud materna, ¿no? ¿Quién o quiénes se beneficiarían de los resultados, ¿no? Tienen que ver también eso, ¿no? ¿Qué personas se van a beneficiar, ¿no? No siempre en un trabajo de investigación, a veces las personas piensan, ¿no? Que ya voy a publicar y ahí queda, ¿no? No, no es así. Entonces también tienes que ver quiénes o qué personas se pueden beneficiar con los resultados de tu estudio, ¿no? Que vas a querer. Entonces siempre buscar también esa parte, ¿no? Ahora, ¿serán los resultados útiles para futuras investigaciones? Sí, eso también, ¿no? Como les estaba diciendo, no, a veces no podemos abarcar todo y no podemos solucionar todo, ¿no? Simplemente una parte. Entonces, nuestros resultados pueden ser útiles, ¿no? Para futuras investigaciones también, ¿no? Y obviamente todo se relaciona con la brecha de conocimiento, ¿no? Ahora, ver también la viabilidad y factibilidad. Esto es importante, ¿no? Es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? La factibilidad, ¿no? Nos dice que es disponibilidad de los recursos para su ejecución, ¿no? Contar con los recursos humanos, tiempo e insumos, ¿no? Es decir, ¿es posible hacerlo? ¿No? Acá le pongo ejemplos, ¿no? Mm, por ejemplo, tú tienes la idea de, por ejemplo, acá de lo que carecemos es, por ejemplo, de laboratorios muy sofisticados, ¿no? O sea, la capital, o sea, bueno, Lima, ¿no? Tiene mejores laboratorios, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, en en microbiología, ¿no? En microbiología, por ejemplo, COVID, en cuánto tiempo,
por ejemplo, ¿en cuánto tiempo muere el virus por la radiación solar en un objeto, por ejemplo, ¿no? Acá en Puno, ¿no? Tú tienes los instrumentos necesarios para medir eso, o sea, tienes el laboratorio para poder hacerlo, los insumos. Entonces, a veces tenemos ideas muy, se podría decir, muy geniales, ¿no? Se podría decir, tenemos ideas muy geniales, pero tienes que ver tú también si tienes el tiempo y los insumos, ¿no? Tienes los laboratorios para poder hacer eso. Entonces, si no lo tienes, o sea, no, es mejor pues no hacerlo porque no lo vas a poder realizar, ¿no? Entonces, eso tienes que ver la factibilidad. Tienen que ver la factibilidad, ¿no? De acuerdo a los medios o a los recursos que ustedes tengan, ¿no? Ahora, la viabilidad, ¿no? Entonces, es realizable debido a sus características, ¿no? Ah, ya, esto tiene más que ver con la capacidad técnica de ti, o sea, de ti como investigador, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres concursar en un fondo en el Concitec, ¿no? Te piden ciertos grados. Por ejemplo, no tienes que tener un grado de doctor, ¿no? Tienes que tener un PhD, etcétera. O tienes que haber concursado en un fondo, o haber ganado un fondo, ¿no? Para hacer una investigación. Entonces, te piden ciertas capacidades, ¿no? Cierta experiencia, ¿no? Si tú quieres concursar, ¿no? En algunos concursos, ¿no? Entonces, esto es más, tiene que ver con la capacidad técnica del investigador, ¿no? Y por acá, por ejemplo, ¿no? Una solución que se les puede dar es que no tengan su asesor, ¿no? Un asesor investigador que ya tenga la suficiente capacidad, ¿no? Ya experiencia y ustedes pueden aprovechar esa parte, ¿no? Listo, entonces a eso me refiero con factibilidad y viabilidad, ¿no? Y esta es la estrategia FINER, ¿no? Que ya les habían, ya les habían estado viendo, ¿no? Si es factible, interesante, novedoso, ético sobre todo, ¿no? Y relevante, ¿no? Entonces no les voy a enfatizar más de esto porque ya lo han realizado. Y aquí la parte más importante creo que del, del, de la ponencia del día de hoy, que es cómo nosotros vamos a redactar nuestro planteamiento de problema, ¿no? Como les he dicho, este, tienen que redactarlo en forma de un embudo. Entonces, siempre acuérdense, ¿no? Planteamiento de problema, un embudo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que va de lo general, la parte más ancha, a lo más chiquitito, ¿no? La parte más específica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De lo general a lo específico, ¿no? Que debemos de describir de lo general a lo específico, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, local, ¿no? Hospitales, instituciones, colegios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? ¿A qué me refiero con describirlo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si no, acá les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que deben de ver, ¿no? Las dos diferencias entre este enunciado y el de acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a acercar esta parte. Ya, a ver, dice, ¿no? Acá dice, ¿no? La mortalidad materna es un problema de salud pública que ha disminuido en las últimas décadas, ¿no? Ya, por ejemplo, acá, ¿no? Mortalidad materna es un problema de salud pública, ¿no? Ya, acá, o sea, es un enunciado muy pobre, se podría decir, ya. Entonces, acá yo me puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué es un problema de salud pública? ¿No? ¿Por qué la mortalidad materna es su salud pública, no? Dice que ha disminuido en las últimas décadas. ¿Cuánto ha disminuido en las últimas décadas? ¿No? Si, por ejemplo, nosotros teníamos 200 muertes maternas al año en Puno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no les estoy diciendo que es así, es un ejemplo. Y ha disminuido, ¿no? El siguiente año ha disminuido a 198 muertes maternas, ¿no? Ha disminuido a 2. ¿Es significativo esa disminución? Entonces, como ven acá, el enunciado es, o sea, hay más, te genera más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, ahora vamos con el segundo enunciado, ¿no? Que como hemos dicho, va de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, vamos acá, ¿no? La mortalidad materna es un problema de salud pública, ¿no? Dice, a nivel, ahora, ¿por qué es un problema de salud pública? A nivel mundial, entre 1990 y el 2015, se estima que ocurrieron un total de 10.7 millones de muertes, ¿no? Maternas a nivel mundial, existiendo una reducción de la razón de mortalidad
materna de 385 a 216 muertes por 100.000 nacidos vivos, ¿no? ¿No? Y, y ven, ¿no? ¿Cómo es la diferencia en el que ustedes, eh, cómo lo contextualiza? O sea, tienen que contextualizarlo con, con la búsqueda que ustedes hagan, ¿no? Esta búsqueda obviamente tiene que ser a nivel mundial, nacional, regional. Ahora, si no hay a nivel, ¿no? Al nivel que ustedes quieren, ¿no? O que van a investigar, por ejemplo, ¿no? A nivel local, ¿no? Yo puedo hacer un trabajo en un hospital. Entonces, si no hay, eh, ¿no? Trabajos, ¿no? A nivel local, o para tal vez, ¿no? Comparar de cierta manera, ¿no? También deben de indicarlo, ¿no? Deben de colocarlo, ¿no? Ahora, acá es importante ver que esto debe de estar citado, ¿no? No se olviden de citar, ¿sí? Porque pueden incurrir en faltas éticas, ¿no? Como es el plagio. Entonces, esta parte tienen que citarlo siempre, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Entonces, recordar que siempre debemos dar cifras, ¿no? Como 10.7 millones. Acá no nos decía cuánto ha disminuido, ni en qué año, o sea, no nos especifica nada, ¿no? Es muy diferente a esto, ¿no? Entonces, recordar que siempre debemos dar cifras, ¿no? Este, de acuerdo a lo que vamos a buscar. Entonces, es así como nosotros podemos redactar nuestro planteamiento de problema. De lo general a lo específico y dando cifras, ¿no? Y no se olviden de citar siempre. Ya, redacción, ya, entonces, ¿cómo nosotros redactamos la pregunta de investigación con la estrategia PICO, ¿no? No les voy a abarcar más este tema porque ustedes ya lo han hecho, entonces ya saben qué es, ¿no? La estrategia PICO, ¿no? Que es paciente o población, la intervención, la comparación y el outcome, ¿no? Entonces, esta estrategia nos va a ayudar mucho a lo que es formular lo que es nuestro planteamiento de problema, ¿no? Y entonces, bueno, esto es parte, ¿no? De la exposición, pero esto ya lo han realizado, ¿no? Entonces, chicos, y ya, pues mañana es lunes, con fuerza nomás. Eso sería todo, chicos. Si tienen preguntas, si tienen preguntas pueden realizarlas y Blas me dijo, ¿no? Que tengo que hacer realizar 3 preguntas. Mm, Sí, muchas gracias, Kevin. La verdad está muy, muy interesante la exposición. Sí, las 3 preguntas las vamos a pasar para la sección que va a ser como un examen para la certificación. Está bien. ok, No, entonces, sí, sí. Ujú, entonces, ya para después, ¿no? Supongo. Entonces, ujú. chicos, si tienen algunas preguntas o algo, me avisan o para dar ya finalizar tal vez la presentación y dar paso a Agustín. Sí, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla en el chat normal y nosotros la leemos. O también pueden prender sus micros también. Y en unos momentos también vamos a mandar el form de asistencia. Un toquecito. Ay, ya no mando ya. Ya no mando Blas el form de asistencia. Chicos, ¿alguien tendría alguna pregunta, alguna duda? Aprovechen la oportunidad. Aprovechen, chicos. Bueno, Aprovechen. si no hay preguntas, ya pues, no, genial también. Espero que hayan entendido todo, chicos. Así, la asistencia. A ver, se entendió todo. Dije, creo que no la puedo copiar. Blas, no sé si puedas reenviar la asistencia.